Buenas noches, maestro Samuel Solís. A continuación le voy a presentar mi actividad 1, Fundamento de la normatividad fiscal. Comenzaremos a definir qué son las finanzas. Las finanzas son el conjunto de actividades que a través de la toma de decisiones mueven, controlan, utilizan y administran dinero, además de otros recursos de valor. Dependiendo del ámbito de las actividades y de la esfera social en que se toman las decisiones, las finanzas se pueden clasificar en públicas, corporativas y personales. A continuación hablaremos de las finanzas públicas. En cuanto a los gobiernos, esto por lo general gasta más de lo que recibe. El déficit de un gobierno, que no es otra cosa que el diferencial entre los ingresos obtenidos y los egresos aplicados, se debe financiar. Es decir, deben obtener los recursos faltantes para poder realizar los gastos programados. Un gobierno recibe recursos financieros por medio de los impuestos y derechos que cobra, por las ganancias que generan las empresas estatales, por la emisión de dinero que realizan y en la última instancia por los recursos de préstamo que se puede obtener. El gobierno utiliza todos los recursos disponibles para cubrir sus gastos, crear infraestructuras, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y establecer las condiciones económicas propias que estimulan el desarrollo de la población. Cuando el gobierno necesita recursos, emite algunos instrumentos financieros y con ello capta los recursos que tienen en exceso los individuos o las empresas. El instrumento más común que tienen algunos gobiernos es el denominado certificado de la tesorería o pagaré gubernamental. Cada determinado tiempo el gobierno emite certificado de la tesorería y la gente los adquiere, es decir, invierte entregando sus recursos al gobierno. Ahora hablaremos sobre la política fiscal. Es una rama de la política económica de un país que se ve reflejada en el presupuesto del Estado. Una sociedad necesita una política fiscal equitativa para alcanzar sus metas de desarrollo y producir bienes públicos esenciales para el progreso humano. ¿Qué se puede lograr a través de la política fiscal? Número 1. Los recursos con los que contará el Estado. Número 2. La forma en que estos recursos serán utilizados. Número 3. Los mecanismos para evaluar el trabajo público. Número 4. Cómo se rendirá cuentas a la ciudadanía. Los componentes de la política fiscal. Ingresos públicos. Provienen de los impuestos que pagamos nosotras las personas, de las ganancias de las empresas del Estado, por cobros por el uso de propiedades del Estado, tasas por servicios públicos y donaciones. Gasto del Estado. Sirven para pagar bienes y servicios públicos y para pagar las deudas que tenga el Estado. Deuda pública. Cuando los ingresos producidos por el Estado no son suficientes para cubrir los gastos, se necesita recurrir a préstamos, es decir, deudas. Los propósitos de la política fiscal. Distribuir entre todos los ciudadanos de forma justa e igual, por medio de la recaudación tributaria y el gasto público, los frutos económicos producidos en la sociedad. Apoyar el crecimiento económico sostenible, generando infraestructuras económicas, como los mercados, carreteras, puertos, entre otros. Social, escuelas, centros de salud, hospitales, universidades, entre otros. Y cuidando el medio ambiente. Poner la marcha política pública que elevan la producción, generan empleos suficientes y ayudan a tener precios estables. Política de gasto público. Es la cantidad de dinero que el Estado utiliza para el cumplimiento de sus funciones. ¿Cómo se clasifica el gasto público? Existe una gran variedad de clasificadores que se pueden aplicar al gasto público. Estos tienen como objetivo presentar el gasto desde diversas perspectivas. Una de las más conocidas es la clasificación económica, la cual permite identificar cuántos recursos se destinan al funcionamiento y a la inversión. Por su parte, la clasificación por grupos de gastos permite conocer
a profundidad el pago por remuneraciones, agua, electricidad, alquileres, entre otros. ¿Para qué sirve el gasto público? Los resultados del gasto público se ven en la esperanza de vida que alcanzan los ciudadanos de una nación, en sus años de escolaridad o bien en la cantidad de kilómetros de carretera, menos niños desnutridos, más vacunas, etc. ¿Cómo se decide el uso del gasto público? Primera, la formulación. Organismo ejecutivo presenta el proyecto de presupuesto al organismo legislativo. Segundo, la aprobación. Organismo legislativo aprueba o imprueba el proyecto de presupuesto. 3. La ejecución. De acuerdo con proyectos de presupuesto, el Ministerio de Hacienda o Finanzas fija cuotas a cada entidad del Estado. 4. La evaluación. Se evalúa el cumplimiento y calidad del gasto público. Presupuesto. El gobierno requiere recursos para poder cumplir con sus funciones. Estos recursos se les denomina gasto público. La orientación, el destino y el tipo de gasto se detallan en el presupuesto de egresos de la Federación, documento que autoriza la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. El presupuesto de egresos especifica el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, un año para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Principal fuente de financiamiento del presupuesto es la contribución ciudadana, por concepto de impuestos, el pago de derechos y productos, aprovechamiento e ingresos por venta de bienes y servicios públicos, y que la diferencia entre estos ingresos y el gasto público, cuando este último es mayor, se cubre con deuda pública, esto es, con los préstamos que el gobierno adquiere. Así, el ingreso anual es igual al monto de gasto público.